Prendemos la consola, cogemos el control, empezamos a jugar y de pronto se pasan 6, 8, 10 horas. Estamos a la par con las misiones, con las estrategias, con las mecánicas del juego. Eso es lo que se conoce como el flow. Pero ¿qué hay entre el flow, la presencia y la inmersión? ¿Son diferentes o son iguales o se complementan? Veámoslo en este episodio. Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio en Game Studies Compact. Game Studies Compact es entender los videojuegos desde un punto de vista académico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de la academia. Por si no lo sabes, desde hace décadas se investigan los videojuegos como un objeto de estudio académico en universidades, en institutos, en la academia en general. Y estos son los Game Studies. Los Game Studies es abordar los juegos, que pueden ser los videojuegos, y también los juegos de mesa como objeto de estudio, con otras disciplinas como pueden ser la psicología, las comunicaciones, los medios, la sociología o incluso la medicina, para entender diferentes fenómenos sociales o aspectos nuestros en nuestra vida diaria. Significa, por ejemplo, cómo los videojuegos están en conceptos como la nostalgia, como el transmedia, como la maestría y el desafío, o por ejemplo las relaciones sociales, que puede ser amistades o también afectivas, como en el caso de la gamification y los dating apps. Por lo tanto, Game Studies es coger los videojuegos junto también con otras disciplinas para responder diferentes preguntas a fenómenos en nuestra sociedad. Y como dije en un comienzo, uno de los conceptos que los Game Studies buscan investigar y entender mejor es cómo los videojugadores están en un estado de concentración, de estar a la par con los desafíos, con las mecánicas, con la historia, con el game design, con las narrativas, y de que de alguna manera entran en el mundo del juego y están constantemente concentrados con el input, con el output, con las mecánicas del videojuego hacia nosotros. Esto lo podemos entender como el concepto del flow. El flow, dicho de manera general, se puede entender como un estado mental de absorción en una actividad donde nuestras habilidades están a la par con el desafío que se nos presenta. Esto está caracterizado por estar muy enfocados, tener un poco la pérdida de la noción del tiempo, también perder un poco la percepción de nuestro entorno y la motivación intrínseca. La inmersión, por otro lado, se puede entender como un engagement psicológico profundo en un juego. Esa es la sensación de sentirse absorbido y de alguna manera proyectado hacia las mecánicas del juego y el mundo del juego. Y la presencia, que es otro término, es la sensación psicológica de uno sentirse ahí en el mundo del juego. Es de alguna manera una sensación de autoorientación, es decir, uno sentirse orientado y sentirse que su posición como persona, su posición física, es en el mundo del juego. Al comienzo del video nos preguntamos, flow, presencia, inmersión, ¿son diferentes? ¿Son iguales? ¿Se complementan? Los Game Studies investigan también esto, cómo algunos juegos pueden generar gran presencia, gran inmersión, gran sensación de flow, y si estos fenómenos son diferentes o si los jugadores de alguna manera en su cabeza sienten que es lo mismo, que no hay diferencia entre flow, no hay diferencia entre presencia, no hay diferencia entre inmersión. Una investigación del 2018 de Game Studies con la disciplina de psicología encontró que el estado del flow y el estado de la inmersión al final son exactamente lo mismo. Hasta hace años se entendía que el flow y la inmersión eran conceptos bastante diferentes. Es decir, que había que investigar el flow y había que investigar la inmersión de manera separada. Que habían variables solamente para flow y variables solamente para la inmersión. Pero resulta que al final el jugador, al estar en un estado de flow, está también en un estado de inmersión. Y cuando está en un estado de inmersión, también está en un estado de flow. Recuerden las definiciones que les di al comienzo del video. ¿Y por qué es lo mismo? Porque tanto el flow como la inmersión comparten 9 sensaciones nucleares o 9 sensaciones básicas e importantes. Primero, la concentración, pérdida de la percepción del tiempo, balance entre habilidad y desafío, pérdida de la autopercepción, metas claras, feedback inmediato, sensación de control, mezcla de acción y atención, y motivación intrínseca. Estas nuevas mecánicas creaban una activación de la corteza prefrontal en el cerebro, sugiriendo que ambos conceptos de flow y ambos conceptos de inmersión al final generaban la misma sensación psicológica en los jugadores. Podemos encontrar diferentes juegos que hablan a favor de esta teoría, que hablan a favor de esta hipótesis. Por ejemplo, videojuegos donde la dificultad incrementa constantemente de tal manera que nos tienen cada vez más y más, de alguna manera, invertidos hacia el juego y nos tienen más concentrados. Por ejemplo, juegos como Super Meat Boy o juegos como Celeste. ¿Por qué menciono estos juegos, aunque sean en 2D? Porque su nivel de atención requiere alta concentración del jugador, por ejemplo. El jugador tiene que ser muy meticuloso con los timings, con los segundos, con en qué momento presiona el botón, porque si no pierde
es un estado en el cual el jugador tiene que estar completamente en un flow con las mecánicas del juego. ¿Por qué? Porque juegos como Super Meat Boy, juegos como Celeste o otros juegos en 2D como pueden ser Hollow Knight Silksong requieren que el jugador esté completamente pendiente de las acciones de los otros de los enemigos, de los NPCs, porque hay que reaccionar al segundo. Otro juego que ahorita se me viene a la mente es Nine Souls, que es otro Souls-like en estilo Metroidvania. Ahí tenemos que ser muy, pero muy detallistas con en qué momento reaccionamos. Tenemos que estar constantemente viendo las acciones del enemigo para reaccionar. De alguna manera perdemos la noción del tiempo porque simplemente tenemos que derrotar al enemigo y estamos entendiendo las mecánicas. Estamos entre el flow, que estamos fluyendo, por así decirlo, porque el flow es, estamos fluyendo y a la vez estamos en la inmersión porque estamos considerando todas estas variables, todas estas mecánicas que les mencioné. En juegos como Nine Souls, el milisegundo es muy importante, porque en ese milisegundo puedo parry, es decir, puedo bloquear el ataque del enemigo o me pueden hacer daño. Y en esos milisegundos o en esos segundos que yo tengo que planear mi estrategia muy claramente, porque puedo ahí, puedo sanar, puedo tomar una poción, puedo recobrar salud, pero el enemigo me está de alguna manera atacando. Entonces tengo que planear muy bien mi estrategia, cada segundo cuenta, de tal manera que poco a poco voy desarrollando una estrategia para ese nivel, para ese momento, y entiendo el patrón del enemigo y entro más en este flow y también en esta inmersión. Otros juegos pueden ser también Souls-likes como Elden Ring o Dark Souls o Wuchang, donde cada segundo cuenta y estoy con todas estas variables que les mencioné antes, que tiene que ver mucho con la dificultad y esa variable cuánto demanda de atención, de flow, de inmersión hacia nosotros. Otro género pueden ser los Dungeon Crawlers, como pueden ser Hades. En Hades, cada run, cada intento de salir del Hades es un constante desafío porque la dificultad va subiendo. En la medida que tenemos más salidas del Hades, empezamos otra vez desde el inicio, pero la dificultad incrementa para estar a la par con nosotros. Es decir, no llega un momento en el cual el juego se vuelve completamente fácil y ya pierdo ese flow, sino el flow se adapta a mi habilidad, porque en la medida que juego más, voy adquiriendo más habilidad y el juego reacciona en el game design a esa habilidad que yo voy adquiriendo. Entonces el flow, por así decirlo, el fluir con el juego es lo mismo y es la misma sensación psicológica que estar en la inmersión, porque tengo que estar pendiente constantemente de la dificultad del juego y del desafío del juego hacia mí. Y este desafío está a la par con la habilidad que he ido adquiriendo después de horas de jugar el juego, en este caso Hades. Otra investigación de hace ya algunos años, utilizando Game Studies y Computer Science, encontró que el flow y la presencia son variables, sí, en este caso, diferentes. Porque flow en este caso significa estar en la acción del juego y presencia significa estar en el mundo del juego. Una cosa es decir, estar en la acción, estar en las mecánicas, en el game design, en el input-output, en la acción-reacción, en el ritmo, en el pacing, en el timing del juego. Y otra cosa es estar de manera física o virtual o proyectada de mí hacia Avatar en el mundo del juego. Y esta investigación encontró algo muy importante, que hay elementos que estimulan la presencia en este mundo virtual. Por ejemplo, mejorar nuestro avatar, sentir más presencia a través de interfaz, sentir más presencia a través de la cámara de la primera persona o tercera persona. Pero esto no necesariamente significa más flow. Lo que motiva el flow es las mecánicas del juego, como dije antes. Entonces, la combinación perfecta, entre comillas, sería que un juego ofrezca tanto flow, es decir, llevarnos a las mecánicas del juego, como también ofrezca presencia en la medida de hacernos sentir físicamente o proyectados en el mundo virtual. Acá lo interesante es encontrar juegos que, por ejemplo, cambien o ofrezcan entre tercera persona y primera persona, y que los juegos que están en primera persona a la vez tengan un alto flow. Con la primera persona yo puedo sentir más presencia, porque siento que los personajes me hablan a mí, que las acciones son hacia mí y que de alguna manera la cámara del juego son mis ojos. Y a la vez el flow que me lleva a las mecánicas del juego y me hace sentir en este flow, es decir, que yo estoy fluyendo con el game design, estoy fluyendo con el desafío, estoy fluyendo con la habilidad que el juego espera de mí. Acá podemos empezar con los juegos en primera persona, como pueden ser Cyberpunk, como pueden ser Dishonored, como pueden ser Skyrim, y también juegos que no necesariamente están en una cámara de primera persona, pueden ser también en shoulder camera, es decir, cámara sobre el hombro o cámara en tercera persona, pero que crean presencia en este mundo virtual, por ejemplo, a partir de la creación de un avatar, a partir de darle a este avatar características personales, donde mi avatar yo lo creo para sentir que este avatar es una proyección mía al mundo virtual, los personajes, los NPCs me hablan
como si yo fuera esa persona, es decir, me hablan en primera persona y pueden crear presencia. Y si a la vez hay este flow, es decir, hay este match entre habilidad y juego, entre las mecánicas del juego y mis expectativas del juego, puede haber ahí una combinación bastante buena e interesante. Y una investigación de este año que combina Game Studies con Human Computer Interaction, es decir, interacción humano-computadora, encontró por qué el flow y el concepto del flow es el estándar de oro, es decir, el gold standard, para entender por qué hay videojuegos que son cautivadores, es decir, engaging, y otros juegos tal vez no. La investigación encuentra que los videojuegos, cuando son diseñados para también mantener un estado de flow, generan mayor adherencia del jugador hacia el juego, más engagement, es decir, más cautivadores, y más efectivos en las intenciones del game design y en las intenciones del juego hacia el jugador, comparados con juegos que no tienen esta consideración de arranque. Aquí podríamos ver uno de los videojuegos más clásicos como ejemplo de esto. Y este juego es Tetris. ¿Por qué Tetris? Porque Tetris es un juego con un game loop, es decir, vueltas de juego infinitas. De alguna manera Tetris, si uno lo configura, nunca termina. La velocidad sigue subiendo, sigue incrementando, el jugador sigue jugando, sigue acumulando, digamos, rows, líneas que va limpiando, va subiendo su high score, pero el juego llega a ser infinito si es que uno lo quiere, y mantiene el flow en la medida que el jugador también mejora su habilidad. Yo empiezo con una velocidad pequeña y las piezas van cayendo. Yo voy creando rows, voy subiendo mi high score y la velocidad va subiendo porque el juego identifica que voy subiendo habilidad, soy más habilidoso, entiendo más las piezas, las mecánicas del juego y sube la velocidad para ofrecerme mayor desafío. Entonces la velocidad, que es una variable de dificultad en Tetris, se adapta a la habilidad que yo voy ganando. Otro ejemplo que ni siquiera es un juego, sino también un app gamificada es Duolingo. ¿Por qué? Porque en Duolingo la dificultad se va ajustando. Duolingo nos ayuda a aprender un idioma, a practicar un idioma, pero Duolingo no empieza de frente con oraciones difíciles, con ejercicios difíciles. Los ejercicios se van adaptando al nivel del jugador para que el jugador se sienta desafiado, pero no se sienta frustrado. Es decir, Duolingo procura desde el primer uso del app este uso del flow, que haya flow entre el juego hacia el jugador y que el jugador se sienta adherido, se sienta cautivado, utilizando el término en inglés engaged, hacia el juego. Otros juegos que no necesariamente sean un app o sean un juego retro, pueden ser juegos de alguna manera más modernos como Half-Life. Half-Life es un juego en primera persona, tiene un mundo bastante detallado, en su momento era bastante interesante el nivel gráfico que pudo conseguir, tiene una narrativa clara y tiene los desafíos también de alguna manera que van incrementando durante el gameplay. Los desafíos van subiendo en la medida que el jugador va adquiriendo habilidad en el juego. Entonces, de alguna manera, el jugador se sienta transportado hacia el mundo de Half-Life a través de lo gráfico, a través de lo narrativo, a través del game design, a través del flow que es considerado de arranque en el game design del juego. Y si menciono Half-Life, por supuesto, hay muchos otros ejemplos. Lo importante es preguntarnos desde el arranque, desde el inicio del game design, si es que este game design considera la variable del flow de una manera seria, de una manera importante, relevante, estar a la par con la habilidad del jugador, recoger al jugador en la habilidad que tiene en ese momento y ofrecerle un desafío a la par, mezclar o considerar variables gráficas, variables de narrativa, variables de cámara, para también intentar mejorar esa presencia del flow, y que el flow seguirá siendo una de los estándares y de las variables más importantes al hacer el game design del juego y al querer concebir un juego. Otro ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza es Doom. Doom Eternal, Doom The Dark Ages, los últimos juegos de Doom, porque el input es instantáneo entre las acciones que yo tomo en el juego y la reacción en el juego, los disparos, la música. Yo entro en un ambiente donde empiezo a ver enemigos y la música ya empieza a sonar. Es decir, hay un feedback instantáneo del juego hacia mí que me avisa de los desafíos, que me avisa del game design, que me avisa de lo que me espera. Los efectos gráficos, digamos, el disparar, el que los enemigos vuelen, en que los enemigos, digamos, exploten, y todo eso es un feedback del juego hacia mí, y la dificultad también va a la par con la habilidad que yo voy adquiriendo. Es un juego que de manera audiovisual, es decir, en lo auditivo, en lo gráfico, pero también en el game design, en el input-output, en las respuestas del juego a mis acciones, genera flow, me adhiere
hacia el fluido del juego. Siento que yo fluyo, para recordar el concepto de flow de una manera más alegórica, yo fluyo con el ritmo del juego. Significa, para ya terminar, que si los juegos tienen lag, reaccionan lento a mis inputs, rompen este flow, porque yo siento que las acciones no son recibidas por el juego o llegan con un retardo, con un delay hacia el juego. No se crea este fluido, este flow entre yo como jugador y el juego. Si un juego se demora bastante, si un juego tiene crashes, si un juego tiene glitches, entonces este flow y también esta presencia se interrumpe, se rompe. Esta inmersión también se rompe. Estos 9 conceptos que les mencioné al principio del video ya no se cumplen, porque el juego rompe la creación del flow hacia el jugador, y el juego muestra también su lado técnicamente arriesgado, que es los problemas gráficos, los problemas técnicos. Entonces los juegos deben considerar que no hayan lags, que no hayan bugs, que no hayan glitches, que no hayan crashes, lo menos posible. Si el juego al salir los ofrece, es por la razón por la cual, por ejemplo, hay hotfixes, hay patches que salen a las horas o a los días de que el juego ha sido lanzado, porque procuran que el jugador no se salga del juego, que haya este flow. Entonces vemos que ese concepto del flow, de la presencia, de la inmersión, son bastante interesantes, son bastante investigados. Y si vemos los game studies con la disciplina de la psicología, la puerta a los temas de investigación es bastante grande. Lo podríamos ver también con medicina, neurología, cómo diferentes áreas del cerebro se van activando dependiendo del estado de flow, del estado de presencia, del estado de inmersión que un juego procura hacia nosotros. Es un tema bastante interesante. Los invito a que vean mis otros videos de Game Studies Compact. El tema de los Game Studies es bastante interesante y me alegra ofrecerlo sobre todo en español, siendo el primer canal en YouTube para Game Studies en español. Y espero que les sigan gustando los videos, espero que aprendan un poco. Espero también que si están haciendo game design, si están haciendo game development, si trabajan en la industria también, o si ustedes están investigando, quieren tener un tema de investigación, quieren entrar en la academia, estos temas, estos conceptos les sirvan para tener ideas, para que se les ocurra algo interesante para abordar en los Game Studies. Cómo los videojuegos están en diferentes aspectos, se utilizan con diferentes disciplinas, y también cómo podemos aprender los unos de los otros, ampliando el conocimiento en esta industria, en los Game Studies y en los videojuegos en general. Si les gustó el video, denme like y síganme en mis redes. Espero estos 3 artículos les hayan dado esta información básica. Solamente quería darles una introducción, presentarles los conceptos y mostrarles un poco más o menos por dónde van, para tener una mejor comprensión de cómo estos elementos están en la academia y en los videojuegos. Les deseo a todos un muy buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.